Hola a todos, hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante, la increíble transformación del derecho en la antigua Roma. Vamos a ver cómo el poder de crear las leyes, de decidir qué era justo y qué no, se fue moviendo, pieza a pieza, desde las manos de millones de ciudadanos hasta acabar en la pluma de un solo hombre, el emperador. La pregunta que nos va a guiar es justo esa. ¿Cómo es posible que algo tan fundamental, el poder de hacer leyes, viaje desde millones de personas hasta las manos de una sola? Es un cambio brutal. Para entenderlo, tenemos que hacer las maletas y viajar al corazón de la República Romana. Allí es donde empieza todo, y donde veremos cómo la fuente de derecho más importante, sencillamente, se esfumó. Venga, pues empezamos nuestro viaje en la República. En esta época, la autoridad legal definitiva, al menos en teoría, ¿dónde estaba? Pues en el propio pueblo, que se reunía en sus asambleas. Y aquí hay un concepto clave que tenemos que entender: la lex. Una lex, en la República, no era una orden que venía de arriba, para nada. Era literalmente la expresión de la voluntad del pueblo. Era la gente, reunida en asamblea, la que tenía la última palabra. Ellos eran la fuente de toda la autoridad. Y lo increíble es lo directo que era el proceso. O sea, un magistrado importante, pongamos un cónsul, llegaba y proponía una ley. Y la asamblea de ciudadanos, sin más, votaba. No había comités, ni enmiendas raras, ni negociaciones interminables. No, era un simple sí o no. Pero ojo, un sí o no que podía cambiar el destino de Roma para siempre. ¿Y cómo acaba esto? Pues lo curioso es que no termina con una revolución ni nada por el estilo. Simplemente se marchitó. Se fue apagando poco a poco. Con el ascenso del Principado, el poder se empezó a concentrar en otras figuras. Y los magistrados, que, claro, ahora respondían a una autoridad superior, pues dejaron de convocar las asambleas. El poder del pueblo no fue arrebatado a la fuerza. Es que se desvaneció por falta de uso, como un músculo que no se ejercita. Bien, con la ley del pueblo en claro declive se creó un vacío de poder legislativo. Y ya se sabe, la naturaleza odia el vacío. ¿Quién lo llenó? Pues una figura súper innovadora, el pretor. Ojo, no era un legislador como los que imaginamos hoy, sino un magistrado que, con mucha inteligencia, encontró la forma de adaptar la ley a un mundo que estaba cambiando a toda velocidad. Y lo que hizo el pretor fue, sinceramente, una genialidad. El antiguo jus civile, el derecho de toda la vida, era súper rígido, muy formal y sobre todo solo para ciudadanos romanos. Pero claro, Roma no paraba de crecer y el comercio con extranjeros era vital. ¿Qué hizo el pretor? Pues se inventó el jus honoral, una especie de sistema paralelo, mucho más flexible, más práctico, que ofrecía justicia a todo el mundo, no solo a los ciudadanos. Se adaptó a la nueva realidad económica y social como un guante. Mirad, esta cita del famoso jurista Papiniano lo clava. El pretor no es que tirara a la basura la ley antigua, no. Lo que hacía era complementarla, suplir sus carencias, corregirla, todo por el bien público. Es como si fuera un ingeniero que, en lugar de tirar un sistema operativo viejo, lo va actualizando con parches y mejoras para que siga funcionando en el mundo moderno. Pero claro, todo lo bueno se acaba. Este sistema tan dinámico, tan vivo, al final fue, por así decirlo, congelado. Llegó el emperador Adriano y en el año 130 dijo: «Hasta aquí». Ordenó que todas esas reglas flexibles se recopilaran en un único texto fijo, el famoso Edicto Perpetuo. Esto supuso el fin de la creatividad del pretor, pero a la vez fue un paso de gigante hacia la centralización total del derecho en manos del emperador. Vale, mientras el poder del pueblo se apaga y el del pretor se congela, ¿qué pasaba con otra de las grandes instituciones de la República? El Senado. Pues aquí viene una de las grandes paradojas de esta historia. Sobre el papel, parecía que el Senado estaba ganando poder. Pero la realidad era muy distinta. Es que la ironía es tremenda. Fijaos, en la República, el Senado tenía una autoridad moral brutal, un prestigio inmenso, pero técnicamente no podía crear leyes. Y de repente llega el Principado y ¡zas!, se convierte en el principal órgano legislativo. ¿Una victoria para el Senado? ¿Qué va? Fue todo lo contrario. Porque la realidad en la práctica era esta. El emperador llegaba al Senado, soltaba un discurso, la famosa oratio principis, proponiendo una ley, y los senadores, sin debate ni nada, la aprobaban por aclamación. ¿Y por qué hacían esto? Pues por una mezcla de pragmatismo y, seamos claros, por pura supervivencia. Oponerse al emperador era jugarse la carrera política y, en muchos casos, la vida. El Senado en la práctica se había convertido en un simple sello de goma, una fachada legislativa para la voluntad de un solo hombre. Y con esto llegamos a la traca final, el último paso de esta transformación. El poder, que había empezado en el pueblo, que había pasado por las manos creativas del pretor y por el Senado, ahora se concentra, de forma absoluta y total, en una única fuente,
el emperador. Es que el emperador ahora tenía todo un arsenal de herramientas legales para hacer lo que quisiera. Podía emitir edictos, que eran leyes generales para todo el imperio. Podía dar mandatos, órdenes directas a sus funcionarios que se convertían en ley. Podía emitir rescriptos, que eran respuestas a consultas legales que sentaban precedente. Y podía dictar decretos, sentencias judiciales que creaban un derecho completamente nuevo, el llamado jus novum. Tenía el control total. Bueno, llegados a este punto vamos a hacer un pequeño resumen de todo este viaje. Lo que hemos visto es cómo las fuentes del derecho en Roma cambiaron de una forma que fue, a la vez, drástica, pero también muy gradual. Y para visualizarlo, la analogía de la presa hidroeléctrica es simplemente perfecta. Pensemos en ello. El gran río del poder del pueblo se secó. El pretor, como un ingeniero súper listo, construyó nuevos canales para que la justicia siguiera fluyendo. Pero al final llegó el emperador, se hizo con el control de toda la presa y forzó a que cada gota de agua, cada gramo de poder, pasara por sus propias turbinas, las constituciones imperiales. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que es tan importante hoy como lo fue entonces. La historia de Roma es un recordatorio muy potente de que el poder de hacer las leyes no es algo estático, puede moverse desde lo colectivo a lo individual. Y esto nos obliga a plantearnos, en nuestros sistemas actuales, ¿dónde reside de verdad la autoridad para crear la ley? ¿Quién controla realmente ese flujo de poder? La respuesta, como bien aprendieron los romanos, casi nunca es tan sencilla como parece a primera vista.